Bueno, Shalom. Continuamos con el estudio del Tanaj. Vamos con el libro de Joshua, capítulo 12. Leemos. Estos son los reyes de la tierra, a quienes aniquilaron los Bene Israel, de cuyas tierras se apoderaron de la margen del Jardín, por donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la Arabá oriental, a Sihón, rey de los Emorín, que habitaba en Heshbón, dominando desde Aroer, que está sobre la ribera del arroyo de Arnón y en medio del arroyo, y la mitad de Gilad hasta el arroyo de Yaboc, término de los Beneamón, en la Arabá hasta el mar de los Kinerot, de la parte del oriente y hasta el mar de la Arabá, el mar Salado a la parte del oriente, camino de Beit Hashimot, y a la parte del sur al pie de las vertientes de la Pisgá. El confín de Og, rey de Bashán, que era el resto del Refaín, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, que dominaba en el monte Hermón y el Salja, y en todo el Bashán hasta el término de Geshurí y de Mahatí, y la mitad de Gilad, confín de Sihón, rey de Heshbón. Moshe, siervo de Adonai, y los Bene Israel los aniquilaron. Y Moshe, siervo de Adonai, dio la tierra de ellos en posesión al Rubení, al Gadí y a la media tribu de Menashe. Estos son los reyes de la tierra a quienes aniquilaron Joshua y los Bene Israel de esta parte del Jardín hacia el occidente, desde el Balgat hasta el valle de Lebanón y hasta el monte Ejalac, que sube hacia Seir, y Joshua dio tierra de ellos en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. En la montaña, en la Shefalá, y en la Arabá, en las vertientes, en el desierto, en el Negev, el Hití, el Emurí, el Kenaní, el Pirisí, el Jibí y el Yebushí. Al rey de Jericó y el rey de Jai, que estaban junto a Betel, 1. Al rey de Jerusalén, el rey de Gedbot, 1. Al rey de Jarmut, 1. El rey de Lajish, 1. El rey de Elón, 1. El rey de Gezer, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jorma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maqueda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Lasharón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Hazor, 1. El rey de Shimrón, Merón, 1. El rey de Achshaf, 1. El rey de Tanaj, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Kedesh, 1. El rey de Yocneam del Carmel, 1. El rey de Dor en la región de Dor, 1. El rey de pueblos en Gilgal, 1. El rey de Tirsá, 1. Todos los reyes, 31. Bien. Ahora, aquí nosotros vamos a ver, aquí hay un recuento de las conquistas, de las peleas y las conquistas que en primer lugar tuvo Moshe. Moshe va a conquistar a dos pueblos, a Og y Basán. Entonces estos dos pueblos él va a tomar las tierras de estos dos pueblos y las va a entregar al Rubení, al Gadí y a una media tribu de Menashe. Le va a entregar a ellos esa porción de tierra que le correspondía a estos dos reyes que conquistó Moshe Rabén. Acuérdate que estamos en el libro de Joshua. El sucesor de Moshe fue Joshua. Moshe conquistó las tierras que estaban antes de cruzar el río Jardín y venció a estos dos pueblos y entregó las tierras de estos dos pueblos conquistados a 2,5 tribus del pueblo de Israel, faltando por entregar 9,5 tribus. Esas 9,5 tribus fueron, le van a conceder las tierras que se conquisten del otro lado del Jardín. Moshe no cruza el Jardín. Moshe conquista a los pueblos antes del río Jardín. Y ahora Joshua cruza el Jardín y va a conquistar 31 reyes, dice el texto. Y de esos 31 reinados que va a conquistar, principalmente va a haber 7 pueblos, que aquí se mencionan 6, son los pueblos Kenanim, que como ya te he anticipado, son los que descienden de Kenán, aquel que fue maldecido como nieto de Noah por haber actuado mal su padre de Kenán, Ham, en contra de Noah. Entonces, ahora, esta es una razón por la cual el mal comportamiento de estos descendientes, porque descienden de Kenán.
Ahora, estos 31 puestos, 31 reyes, van a ser tomadas sus tierras y van a ser repartidas a esas 9 tribus y media. ¿Entiendes? Ahora, es importante hacer este resumen, porque a pesar de que esto ya ha pasado, o sea, estas conquistas ya se han dado, ya sabemos que no han sido fáciles las conquistas. Se resume rápidamente, ¿no? Conquistaron estas tierras y conquistaron a estos reyes. Es importante que nosotros conozcamos nuestra historia. Esa es la razón de por qué se recapitula lo que Moshe entregó a nuestro pueblo y lo que Josué entregó a nuestro pueblo, siendo la continuidad, Josué haciendo la continuidad de Moshe. Ahora, nos lo repite para que nosotros siempre tengamos presente nuestra historia. Nosotros debemos estar atentos a lo que ha ocurrido para que ahora estemos en el lugar en el que nos encontremos, no dejando de lado, no olvidando los acontecimientos que se dieron, para que ahora yo disfrute lo que en este momento tengo. ¿Entiendes? La recapitulación, la historia, es parte importante para saber de dónde he venido y ahora hacia dónde yo me dirijo. Por eso es importante repetir algunas cosas. Esto es lo que hace el profeta, esto es lo que hace Joshua, el líder para Israel en aquel tiempo, de la recapitulación y de cómo finalmente estas tierras, lo que más tarde vendría a ser la tierra de Israel, van a ser conquistadas y entonces repartidas para que se establezca el pueblo de Israel en esa tierra. Muy bien, entonces ya sabemos ahora cómo es que se tiene pertenencia de esta puebla, cómo es que nos pertenece esta tierra, la tierra de Israel. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.